Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué horario nos estás escuchando, pero gracias por estar del otro lado. Hoy tenemos algo súper especial y realmente espero que los que vienen siguiendo el canal realmente puedan atesorar este momento y a esta persona que les voy a presentar. Vamos a tocar un tema bastante sensible, del cual los que estamos de este lado del Atlántico a veces no tomamos conciencia de lo que está pasando. Escuchamos algunas cosas en la televisión o en alguna página de internet y aún así tampoco es fiable lo que escuchamos. Entonces quiero que realmente alguien que conoce del tema, yo diría que es un exégeta del tema, él conoce mucho, seguro mucho más que yo, pero está bueno conocer este tipo de cosas. ¿Qué está pasando en Israel? ¿Cuánto de lo que está pasando nos llega? ¿Cuánto no? ¿Y por qué nos tiene que interesar todo lo que ha pasado ahí? Porque eso también es importante, ¿no? Nosotros que estamos de este lado y bueno, ¿qué me puede importar a mí lo que pasa en Israel, ¿no? A veces tenemos esa mentalidad, no nos damos cuenta, somos como muy pragmáticos. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué va a pasar mañana en mi vida? ¿Y qué pasa en lo cotidiano? Pero hay mucho más por conocer. Entonces lo voy a tratar de presentar lo más prolijamente posible. Él es autor, es director, es profesor, tiene una diplomatura en arqueología y por lo que entiendo, los rollos del, no sé si lo digo bien, el Qumran, que seguro que yo logro entender, llego a entender, tiene que ver con los escritos de los manuscritos del Mar Muerto, creo, pero puede ser que la esté tirando totalmente afuera, así que vamos a dejar que hable el que sabe. Bienvenido, Emiliano Rodríguez, a nuestro programa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gonzalo, por esta invitación y bueno, para poder hablar de un tema tan importante como lo que sucede en el Medio Oriente y específicamente en Israel. Así que es un placer compartir con tu audiencia este espacio. Gracias por estar acá, Emiliano, de verdad. Bueno, yo te conocí en un vivo que me compartió Germán Páez, que le mando un abrazo, ya nos hemos hecho amigos. En el lugar te mencionó hasta como su mentor, dijo. Mira qué palabra usó. Sí. Qué linda palabra para definirte, qué lindo, me gustó, porque aparte yo lo respeto, lo admiro, lo quiero y me encantó esa frase que usó para describirte. Así que bueno, Emiliano querido, Sí, es un gran deber. la verdad que sí, estoy haciendo un cursito con él también y aprendiendo mucho. Quisiera meterme en este tema, veníamos hablando fuera del aire, ¿qué está pasando en Israel? ¿Qué está pasando? ¿Qué viene sucediendo? ¿Cómo cómo se está viviendo la guerra allá? Eh, ¿Cómo se está viviendo eso? Han sido semanas muy conflictivas, lo que se ha vivido con este conflicto recurrente eh, debido a los bombardeos por parte de la organización terrorista Hamas a población civil de Israel. A partir un, de una fomentación que hizo esta organización terrorista sobre la expropiación por parte de colonos judíos de un barrio al este de Jerusalén, de Sheikh Jarrah, que se había, entre comillas, desplazado a pobladores palestinos, cosa que no era verdad. Y hay toda una historia de fondo que se remonta a la época del Imperio Turco Otomano, donde los títulos de propiedad de esas tierras eran de colonos judíos que vivían pacíficamente bajo el Imperio Turco Otomano. Luego, con el mandamiento británico de Palestina, Jordania queda a cargo de la administración de la parte este de Jerusalén y por ende familias de árabes palestinos van a vivir en ese territorio sin ninguna documentación. ¿Qué pasó? Estos colonos judíos, que al mismo tiempo el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, permite la compra de tierras, de vendérsela a extranjeros, que ellos consideran obviamente, mientras sean tierras no productivas, y esos lugares eran lugares no productivos. Y entonces muchos terratenientes árabes vendieron a judíos estos territorios, por lo cual lo adquirieron legalmente. Durante el mandamiento británico de Palestina, nunca Jordania hizo algún tipo de administración para legalizar
esas tierras. Entonces, el caso fue denunciado, al mismo tiempo se reclamó el pago de un alquiler que no se estaba pagando de los inquilinos palestinos. Entonces, la resolución, como lo haría cualquier persona normal en cualquier parte del mundo, que si vos tenés una tierra y bueno, alquilás una propiedad, querés que te paguen el alquiler. Y entonces, como ninguno pagaba, la Knesset falló a favor de estos colonos judíos, pero ahí hay un tema importante también, que hay una justicia, hay una democracia en el Estado de Israel, cosa que no existe en los países del Medio Oriente, en ninguno, y al mismo tiempo, inclusive, tienen representatividad los árabes en la Knesset, que es el Parlamento israelí, y tienen autoridad, es decir, eso que de pronto sí existe en Israel, no existe en todo el Medio Oriente. No hay en ninguna parte del Medio Oriente en que haya un representante judío. Eso no existe. Entonces, Hamás toma esta noticia sobre el fallo que se va a dar a favor de estos colonos judíos y comienzan a fomentar al mundo que Israel está desplazando familias palestinas. Lo cual es una contradicción con la cual se puede engañar a los occidentales, porque no conocen la vida sociocultural de lo que es Israel o los países del Medio Oriente. A él sí se lo puede engañar, pero he tenido la oportunidad y la honra de haber estado 5 veces en el Medio Oriente, y mayormente en Israel, y una de las cosas que uno sabe es que jamás un judío iría a vivir entre árabes, porque eso significa sentencia de muerte. Claro, tendría que ser eso completamente... vos lo viste, vos tuviste experiencia de verlo porque has viajado, que me contás fuera del aire. Pero para explicarlo fácil, porque charlábamos esto de que los que estamos de este lado no estamos realmente empapados de lo que está pasando y por ahí algunas cositas se nos van. El grupo Hamás se llama, ¿cierto? Está bien dicho. Es un grupo terrorista. Es un grupo terrorista no por capricho ni por prejuicio. Es un grupo terrorista porque viola los protocolos de guerra, los protocolos internacionales de guerra, de los cuales ataca población civil. Ajá. Entonces, cuando hay un conflicto bélico, el conflicto es dentro del marco de un protocolo donde lo que se busca priorizar es salvar a la población civil. Okay. Y los ataques de Hamás no están dirigidos a la Fuerza de Defensa de Israel, están dirigidos a la población civil. Que dicho sea de paso, esto es muy importante saber, que entre la población civil en Israel no solo hay israelíes, que todos piensan, mayormente en Latinoamérica, que todos son judíos, ¿no? Es como que si, no sé, claro. El hecho de ser argentino, todos somos de Argentino Junior, ¿viste? Claro. No saben distinguir. Entonces, hay israelíes, hay judíos sionistas, hay israelí que odian el sionismo, como son ultraortodoxos. Bueno, hago esa paréntesis para diferenciar. Bien, y Hamás, pero ¿a quién responde Hamás? Es un grupo terrorista que responde a la parte musulmán. Sí. Pero cierro el punto de... Sí, por favor. De los ataques a población civil. Cuando ataca Hamás a población civil, no solamente son israelíes o judíos, que es la religión en realidad. Claro. No todos los que viven en Israel son judíos. Hay población árabe. ¿Por qué? Porque hay muchas ciudades, como las ciudades más atacadas, que fue la ciudad de Beersheba, la ciudad de Lod, que se encuentra en el sur de Israel. Hay mucha población mixta, es decir, israelíes y árabes, y han matado a los propios palestinos que viven en esos territorios. Entonces, por eso es una organización terrorista y reconocido por varias naciones como una organización terrorista. Ahora, lo que es interesante entonces, ¿qué buscan de fondo? Yo he escuchado, lo poco que he leído, yo creo que hay un interés por la parte del petróleo, puede ser. ¿Va por ahí la cosa?
¿O es una No, no, guerra simplemente una guerra santa como lo consideran ellos? lamentablemente es una guerra religiosa, es una Ok. guerra ideológica. Es el gran problema con lo cual nos estamos confrontando en una maldad que años atrás podríamos, bueno, yo no me manejo en el campo de la psicología, ¿no? Eso hay que dejarlo para los que estudian al, al, a los seres humanos, sus comportamientos y todo ello. Pero, pero sí podemos ver y destacar el cambio con preguntarse lo siguiente: ¿cómo era Irak en los años 50? ¿Cómo era Irak en los años 40? Y ver lo que Irak hoy es, que es una amenaza para cualquier turista que en los 40, 50 podía visitar estas tierras. Ese es el problema. Ajá. Es la religión y la ideología, donde el Islam es difícil definirlo porque no es los países musulmanes no reconocen o no conocen lo que nosotros entendemos por Estado. No existe la palabra Estado en los países musulmanes. Tampoco definirlo como una religión, porque es todo un conjunto, donde dentro del marco de su libro sagrado es la estructura sobre la cual se desarrolla eh, la forma de gobernar un país bajo su sharia, que es la sharia es la aplicación del Corán, las leyes islámicas que son las que regulan la forma de vivir. Y dentro de ello existe lo que se llama la yihad. La yihad, que es esa búsqueda de la purificación extrema, tanto personal o grupal. El problema es cuando pasa de lo personal a lo grupal, porque la yihad es esa búsqueda de exterminar o de quitar todo lo que contamina. Ajá. Eso en lo personal, esa búsqueda de acercamiento a Dios, ¿no? Pero cuando es grupal, es tratar de exterminar todo lo que contamina, y allí es donde la violencia es inevitable. Es inevitable, porque los orígenes del Islam es violento. Con el caso de Mohamed o Mahoma, más conocido en Latinoamérica, donde la purificación, la guerra santa, la yihad, es quitar toda la contaminación de los musulmanes que buscan el camino de Dios, ¿no? Claro. Entonces, es una situación bastante compleja, y esto retroalimenta a una organización terrorista como Hamas. Hamas se desprende de los hermanos musulmanes, que son los que van a armar ideológicamente y unirse a este grupo en el cual fue totalmente desplazado de Egipto, porque ellos antes de Al-Sisi, ahora no recuerdo el primer ministro de Egipto, antes de Al-Sisi, que va a hacer un golpe de Estado, y el primer ministro anterior, que fue el único en la historia que gana las elecciones democráticamente, claro. el único. Al-Sisi va a hacer un golpe de Estado, y allí Hamas, los hermanos musulmanes, que son esta facción o esta ramificación del Islam, van a ser despreciados profundamente por este nuevo dictador. Y esto los termina llevando a llegar a la Franja de Gaza, que al mismo tiempo esta organización terrorista en la Franja de Gaza se presentan a elecciones. Cada 4 años se renueva el mandato, pero desde que se establecieron en Gaza y ganan las elecciones, nunca más los pudieron sacar. Es decir, que están ilegítimamente. Claro. Entonces, los hermanos musulmanes son a su vez, no existe como algo democrático moderado en el mundo del Islam, pero dentro de la aproximación a la palabra moderado, los hermanos musulmanes eran dentro de todo lo más potable,
pero Ajá. no significa esto que son democráticos. La democracia no existe porque rige un sistema de gobierno religioso, donde la autoridad religiosa también es la autoridad política. Y al mismo tiempo, esto fue parte de una estrategia de resistencia luego de muchos años de conflictos en la región con Israel, porque más de 10 guerras hubieron desde que se declara la independencia del Estado de Israel, y al mismo tiempo, como los árabes llegan a la conclusión, al final nos estamos desangrando, no podemos contra Israel, y fíjate que de los años 60 el conflicto se llamaba árabe-israelí, pero Claro. después, como consecuencia de esta reflexión, cambia la estrategia y va a empezar a llamarse palestino-israelí. Entonces, ¿qué Ujú. se ve en ese cambio de nombre? Cambia la estrategia política. Entonces, como no podemos hacer frente cuerpo a cuerpo, entonces vamos a hacerlo desde lo político. Y por eso hoy existe lo que se llama y se conoce como conflicto palestino-israelí, que al mismo tiempo los palestinos son árabes, porque aquí hay otro punto muy, pero muy interesante, del punto de vista de la historia me refiero, ¿no? Y quiero hacer esta aclaración, yo no odio a nadie, yo amo a los seres humanos, sean árabes, sean los judíos, sea lo que sea. Eh, pero aquí hay una realidad histórica y estas preguntas uno debe de hacerse. ¿Cuándo Palestina fue fundada y por quién? ¿Cuáles eran sus fronteras? A ver si alguien puede encontrar estas respuestas. ¿Cuál era la capital de Palestina? ¿Cuáles eran sus grandes ciudades? ¿Cuál era la base de la economía palestina? ¿Cómo era la forma de su gobierno en el pasado? Eh, Antes de Arafat, el gran líder reconocido de los palestinos, ¿pueden citar a otro líder antes de Arafat? Y dicho sea de paso, Arafat no era como lo que hoy se llama un palestino, era un egipcio. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir en otras palabras con estas preguntas? Es que nunca existió una Palestina. Ese Claro. es el punto. Entonces, otra pregunta, por ejemplo, ¿Palestina fue reconocida por algún país cuya existencia no deja margen de interpretaciones? ¿Cuál era la lengua de los palestinos? ¿Cuál era la religión que prevalecía entre los palestinos? Entonces, allí es donde con estas preguntas uno debe de reflexionar y mirar hacia la historia. Entonces, lo que hoy es Palestina y los palestinos no es nada más que los árabes. Son los árabes que cambiaron de estrategia, pero que al mismo tiempo estos árabes palestinos desplazados en la Franja de Gaza y víctimas de la organización terrorista de Hamas, eh, eh, fueron completamente también desplazados por la propia Jordania, por la propia Arabia, por los propios egipcios que se lavaron las manos y este pueblo quedó completamente desprotegido. Entonces, esto ahora es una causa estratégica política hay que culpar a alguien, pero lo que llama la atención que al quien se culpa es la única democracia del Medio Oriente. Claro, entiendo, entiendo. Bueno, esto es muy mío, ¿no? Pero bueno, conociendo un poco, en los 37 años que llevo de vida, hay guerras santas, hay guerras que tienen que ver no sé, con una ideología, pero cuando aparece por detrás la política y aparecen otros intereses también, como algunas cosas se van distorsionando, ¿no? Como van cobrando importancia otras cosas. Ahora, vos tuviste la posibilidad de viajar, me contabas, que tuviste. ¿Qué experiencia que nos puedas contar te llevaste de haber viajado las veces que viajaste? A Israel, según entiendo. Sí, a Jordania, he estado en Palestina también. Bueno, por ejemplo, en Turquía no quieren a los árabes.
un detestar que tienen hacia los árabes. Ajá. En Jordania, que es un país musulmán, solo el 5% de la población es cristiana. Y cuando digo cristiano, están mezclados entre sí, es decir, que prevalece el Islam. Prevalece por una cuestión de imposición y también de autoritarismo hacia estos extractos sociales, porque el hecho de creer en algo diferente a lo que establece el Islam les puede costar la vida o ser azotados o algún tipo de reprimenda. Tal vez es un poco más tolerable y más, está más mezclado entre lo laico Turquía, pero los casos de Egipto, Jordania, el Líbano, Siria, el hecho de decir que una persona es cristiana o no es musulmán es muy difícil de sobrevivir. No he estado en Siria porque la situación que vive hoy, lamentablemente, este pueblo por el cual siempre hacemos nuestras oraciones y pedida de ayuda a Dios, por lo que están pasando esa gente es muy doloroso, con el régimen de Bashar al-Assad, que a su vez hay más de 1 millón de desplazados, de asesinados por el régimen, inclusive con armas químicas, cosas que el mundo no habla, de las muertes de los sirios, el mundo no habla de las matanzas a los libaneses, el mundo no habla de las matanzas de Hamás a cristianos. Más de 1000 cristianos fueron asesinados en la Franja de Gaza. El mundo no dijo absolutamente nada de todo esto. Entonces, realmente es diferente analizar la cuestión desde la comodidad, ¿no?, de una computadora en casa sin sentir el peso o la amenaza que suenen las alarmas para que corras y tengas un par de segundos para salvar tu vida porque está cayendo un misil. Al mismo tiempo, también está la gente admirable que uno conoce de los árabes, gente preciosa. Yo he conocido árabes que son gente bellísima y que te dicen: nosotros no queremos la guerra, no queremos todo esto que está sucediendo, somos personas religiosas que aman a Dios a su forma y quieren la paz. Entonces hay, por un lado, la parte extrema, la parte terrorista, y la gente que es admirable, la que hay que aplaudir. Pero hay un punto: es muy difícil lograr la paz cuando, si a vos de niño te retroalimentaron que el día de mañana, cuando seas grande, tu sueño debe de ser degollar judíos. ¿Cómo se fomenta en estos países? Entonces, por ejemplo, esto, yo he visto algunos documentales, inclusive, donde se muestra cómo llenan de odio a los niños, enseñándoles lo que en la escuela primaria se enseña, pero con figuras que llevan al odio, al antisemitismo. Por ejemplo, en Irán hay un parque temático donde el parque temático se basa en matar al primer ministro de Israel. Entonces, esas criaturas que crecen entre armas y odio, ¿cómo le sacás de la cabeza lo que estuvieron recibiendo durante tanto tiempo? Entonces, locura, es una situación difícil, pero bueno, yo creo que la bandera del amor todo lo puede, porque de pronto en Jordania hemos podido compartir con niños refugiados, y bueno, cuando, por más a veces ideología y cuestión, cuando se juega y se hacen esas cosas muy de niño, ahí florece esa esperanza, la esperanza de que el amor venza el odio, ¿no? Así que las dos cosas he podido ver, la esperanza y las cosas que son realmente preocupantes, porque aquí el factor es
cómo las ideologías hacen un profundísimo daño. No, impresionante lo que nos contás y bueno, no, todo es triste. Lo que pasa es que cuando me mencionás chicos que les toca vivir eso, a mí que me toca trabajar con niños, me pega muy, muy duro. Me pega muy duro porque es impresionante que se esté sembrando el odio hacia otra cultura, hacia otro ser humano, únicamente por una... Que ya ni siquiera es por religión. Perdón, ¿no? Yo sigo viendo que más allá de esto que vos contabas, donde puede haber gente que no quiere la guerra desde ambos lados, de ambas orillas, tenés siempre a un titiritero atrás con sus propios intereses que están moviendo los hilos en favor de alguna otra cosa. El problema es cuando las autoridades, como Mahmoud Abbas, el líder de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, fomenta el matar judíos. Claro. No solo que fomenta desde la prédica, también premia a los que degollan a un judío en Israel. Y el gobierno les paga una pensión, y muchos inclusive lo hacen por un acto heroico, pero a otros por necesidades extremas, porque saben que al morir la familia va a tener un sustento de por vida. Y como en el Islam se fomenta más la muerte que la vida, entonces por eso con ese lavado de cerebro es que algunas personas llegan a tomar determinaciones que les termina costando la vida, porque también las fuerzas de defensa de Israel actúan y bueno, he aprendido algo en el Medio Oriente. En el Medio Oriente no se juega. Es así, en el Medio Oriente se respeta. No se juega. Porque si no respetas y te puedes comer una bala que con mucha suerte que te pueda salvar. Son los extremos, ¿no? Yo creo que también el que se busca los problemas tranquilamente los vas a encontrar. Pero bueno, no deja de haber peligro. No deja de haber peligro. Nos ha tocado estar en situaciones tensas y uno lo puede percibir en el ámbito que se puede, no sé cómo describirlo, pero hasta se puede oler la sangre o el odio, la violencia, según los barrios por donde va caminando. Hemos tenido esa bendición de Dios de habernos cuidado y guardado en todo momento, pero ha llegado al punto de, inclusive de una joven de 18 años, una británica, de perder la vida. ¿Qué tiene que ver, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el conflicto con los israelíes y los árabes palestinos? Esta joven turista no tienen absolutamente que ver, pero es el desprecio a la vida, es el desprecio. Y bueno, hay tantas cosas para hablar desde lo que dice el Corán, en la manera en que se desprecia la vida del otro, del prójimo, ¿no? Es muy complejo, pero al mismo tiempo quiero también resaltar las otras personas, aquellos héroes que son diferentes, donde uno puede entablar una amistad inclusive con ellos, y son buenas personas, pero con el último conflicto que hubo, la situación fue muy difícil, porque sucedió algo desde el 1948 que no sucedía esto que sucedió. La población civil árabe e israelí enfrentándose por odio entre unos y otros, al punto tal que si un judío llegaba a pasar por un barrio árabe por X razón, que pasó, una familia con sus bebés por error entraron en un barrio árabe y fueron apedreados, y de milagro salvaron, los bebés estaban heridos solo por ser judíos. Si ese auto se detenía, y 99% que mataban a piedras a esos bebés. También pasó, justo llegó la policía, intervino y lograron salvarlos, pero se podía ver el auto todo manchado en sangre, inclusive las sillas de los bebés. Pero también está donde renace la esperanza. Yo lo pude ver porque, bueno, he estado en contacto permanentemente con Israel durante ese tiempo del conflicto entre Hamas
y la Fuerza de Defensa de Israel, un ortodoxo es golpeado por un grupo de árabes a la vez, y de entre ellos se ve un árabe que sale corriendo, lo agarra del brazo y le salva la vida. Después yo tengo mi página en Facebook donde comparto todo sobre Israel. Es informativo. Es mostrar lo que es el Medio Oriente, comparto de los avances tecnológicos, geografía, arqueología, que es mi campo de arqueología es específicamente de Qumran, lo que he estudiado. Comparto, sobre todo esto y he estado mostrando de lo que está pasando desde lo geopolítico. Bueno, ahora te voy a parar ahí porque quiero decir algo importante, ahora que lo decís. Quiero invitarte a vos que estás mirando. Primero que este video, si te está gustando, que lo compartas, que le pongas me gusta, pero está bueno que en este caso puntual, en este video, lo más importante es el mensaje que está detrás. Así que es importante que se conozca lo que está pasando más allá del canal. No le pongas me gusta si no querés, pero compartilo porque es importante que esto se sepa. Por otro lado, te quiero hacer la invitación a que vayas ahora nos va a decir cuál es su Twitter, sus redes sociales. Su Twitter creo que es Emiliano Rodríguez, búscalo así, pero ahora nos va a decir, para que tengas más información de lo que nos está contando, porque incluso hay una vuelta a la palabra de todo lo que fue pasando. Están los vivos que ha hecho grabado, que son muy interesantes, yo los estuve viendo. Y ahora voy a aprovechar para hacer alguna preguntita en relación a eso, porque vi un par de fotos que me resultaron muy interesantes y quiero preguntar sobre eso únicamente porque lo vi ahí. Y me parece que es una persona, y me vuelvo para acá, Emiliano, veo que sos una persona de fuertes convicciones. Esto me gusta. Me gusta y cómo expresás tu opinión y expresás lo que está pasando. Eso me parece genial. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente vaya a conocer más de tu trabajo y de lo que está sucediendo en Israel? Muy fácil, Emiliano Rodríguez, en la página en Facebook. Bien. Y en Instagram. Y Emiliano Rodríguez TV es en mi canal de YouTube. Ajá. Donde he estado compartiendo algunas cositas, pocas de los viajes a Israel, más desde un punto de vista teológico, pero próximamente ya vamos a lanzar en el canal información todo sobre lo que es Israel. Es un mundo muy amplio, a pesar de ser un país tan pequeño como la provincia de Tucumán, toda su extensión territorial, pero voy a estar compartiendo mucho sobre la historia desde diferentes disciplinas de la ciencia y democratizar el conocimiento de lo que he podido estudiar en Israel con el doctor, el curador de los rollos del Mar Muerto, el doctor Adolfo Royman, y poder brindar conocimientos que no son de pronto accesibles para, como se dice en Israel, por el rabino Google. Claro. No se consigue por allí. Buenísimo, entonces vayan a ese canal y suscríbanse, por favor. Saquémonos el chip de si es de mi iglesia, no es de mi iglesia. Olvidemos todas esas cosas. Prestemos atención al mensaje que está detrás, que es lo que más tenemos que conversar. Hay una pregunta que... la mentalidad, sustituir la mentalidad sectaria por una mentalidad global. Tal cual. Recordemos que hay gente que tiene la misma fe que nosotros, que ahora tal vez las están matando. Y nosotros estamos acá pensando si le doy me gusta o no me gusta. Me voy a una cosa que yo te quería preguntar. ¿Cuál es la posición de Argentina en esto que está pasando? Te iba a preguntar eso, a ver si tenés alguna idea sobre esto. Pero me llamó la atención mirando una foto tuya que vos subiste. Creo que el nombre es, no sé si lo digo bien, Hezbollah, una foto que está en 2015 con Aníbal Fernández, ¿no? Corriéndonos de la política, que yo soy partidario de ninguno. Entonces ahí yo me corro. Cada uno acá tendrá su pensamiento político, pero vos tenés hechos. ¿Qué posición ves vos del gobierno argentino en general o en particular respecto a lo que pasó? Porque es una foto donde está con una persona que estuvo directamente vinculada con la bomba de la AMIA, si no estoy equivocado. ¿Es así? Lastimosamente, se encuentra también el canciller que hizo su declaración bastante lamentable con relación a cómo se pronunciaron con el conflicto entre Hamas e Israel. No dijeron absolutamente nada de la organización terrorista Hamas, e inclusive hasta defendieron ante la ONU la posición de Hamas, que no respeta la vida. Así que es lastimosamente lamentable.
Pero al mismo tiempo, como conversamos con mucha gente que no representa lo que somos los argentinos, eh, un grupo ideológico no representa lo que es una nación, donde hay una importante población judía aquí en Argentina, aunque lamentablemente el año pasado con la situación de la pandemia y el aumento del antisemitismo, emigraron, en hebreo se dice aliyah, es subir a Israel. 500 familias se fueron durante el año pasado. Y al mismo tiempo ver ¿cómo lo puedo decir? Esta inclinación hacia Irán, que es un régimen que predica el mesianismo, y cuando digo el mesianismo es que ellos se ven como los que gustarían de establecer un califato mundial. ¿Y qué es un califato mundial? Es establecer en el mundo un sistema de gobierno basado en sus leyes, religión, totalitarias, como lo es Irán, a precio de sangre. Y por eso que tenemos dentro de la estructura de lo que es Irán, el Hezbollah. El Hezbollah es un partido que en árabe significa Hezbollah. Hezbollah es partido, Allah es Dios en árabe, y que ha ido creciendo como una organización terrorista a partir del general Qasem Soleimani, que fue asesinado por los Estados Unidos, y que es el que orquestó el Hezbollah de ser un pequeño grupo allí en Irán a poder llegar a extenderse a un país conflictivo históricamente como Irak, por estas diferencias de ramas e interpretación del Islam a un punto tal que son enemigos chiitas y sunitas. Irak es un país sunita, Irán es un país chiita, y el general Soleimani logró un acuerdo y una fuerte presencia iraní en la región, como lo es Irak, que allí hay muchísimos intereses en relación a los recursos naturales, porque Irak es muy reconocido por el petróleo. Se expandieron al Líbano, y de ser un pequeño grupo a tomar una presencia muy importante, al punto tal que hoy el Líbano está desestabilizado completamente por la presencia del Hezbollah, que a cualquier candidato opositor, por casualidad, aparece muerto. Y a su vez esto se ramifica, aunque no son omnipresentes, porque esas son las limitaciones a esta pretensión mesiánica que tiene Irán. Cuando digo esta pretensión mesiánica, tal vez si me lo interpreta un cristiano fundamentalista va a decir que ellos también creen en Cristo, no. Cuando digo mesiánico es en un sentido figurado de querer gobernar al mundo, ¿no? Uh-huh. Y tienen una fuerte presencia en la triple frontera. A la vez se financian del narcotráfico. Esto ya lo pueden buscar después. Yo siempre digo, no me crean nada de lo que dije, busquen por ustedes mismos, investiguen y se van a dar cuenta con la historia, porque no estoy inventando nada. Y al mismo tiempo, aquí en la triple frontera tiene una fuerte presencia el Hezbollah, y a su vez ha sucedido estos dos atentados terroristas, como fue la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA. Y entonces cuando de pronto se ve estas fotos del canciller y las personas que nombrabas, es lamentable, porque el representante del Hezbollah, uno se empieza a preguntar qué tipo de relación. Y lo cierto es que hay un libro que se llama Morir por Argentina, escrito por Gustavo Pereknik, amigo íntimo del fiscal asesinado, el fiscal Nisman, que hace varias denuncias, y esto es lo llamativo. Este modelo de gobierno
la aproximación, la relación, la fluidez que tienen con estos regímenes que detestan la vida occidental y que al mismo tiempo tienen cuestiones que son para cuestionar profundamente. Entre tantas cosas, hay muchas cosas que llaman mucho la atención, pero esto lo dejo abierto para que cada uno investigue y saque después sus propias conclusiones. Pero una de las cosas que se fomenta o se dice es que los servicios de inteligencia tuvieron que ver con la muerte del fiscal Nisman. Entonces le digo a la gente, investiguen y saquen sus conclusiones, porque todo esto tiene un hilo conductor y a su vez conecta, y estas relaciones no son al mismo tiempo inocentes, porque hay que interpretar también que la presencia de Irán a través de Hezbollah en Venezuela, y a su vez Venezuela siendo denunciado por crímenes de lesa humanidad, lastimosamente, vergonzosamente, Argentina o un grupo, ¿no? Porque no digo no es la Argentina, un grupo de gobierno sale a defender a Venezuela, sale a defender y apoyar a Siria. Claro. Con la cantidad de muertes y desplazados que tiene Siria, y que Europa está pagando los platos rotos de los asesinatos que se produjeron por el régimen de Bashar al-Assad y los enfrentamientos con grupos de rebeldes sirios, que eso también es una historia bastante amplia, porque no todos esos grupos son sirios. Hay gente de diferentes partes del mundo que no tienen nada que ver con Siria, pero que están peleando en estas regiones. Entonces es realmente muy preocupante, muy preocupante. En el largo plazo es preocupante. ¿Por qué? Porque el crecimiento de estas ramificaciones del Hezbollah con presencia en la Triple Frontera, su base de operaciones en Venezuela, porque tienen un acercamiento a un enemigo declarado públicamente por parte de Hezbollah, el gran Satanás, como le llaman, es los ayatolá, que es los Estados Unidos, y el pequeño Satán, se refieren por Israel, están geoestratégicamente con fuerte presencia y a la vez apoyando al régimen asesino de Maduro. Entonces, al mismo tiempo, muchos lugares están siendo comprados por esta gente que se financia del petróleo y que tienen como base de operación en Latinoamérica a Venezuela. Entonces es un actor muy importante Venezuela en cuanto a Latinoamérica, porque no tienen una fuerte presencia como lo que sí pueden hacer las atrocidades que se hacen allí en el Medio Oriente. Entonces es muy complejo, es muy amplio, y a la vez en el largo plazo preocupante, porque esto nos lleva a otra pregunta, que es ¿qué pasará en los próximos años? Cómo de pronto está cada vez más y más lamentablemente pasando con el antisemitismo, con a su vez advertencias de lo que puede llegar a suceder con atentados terroristas, porque si hay algo que tiene Argentina, que es vulnerable a que pueda suceder cualquier cosa. Así que es básicamente el peligro de lo que representa esa imagen y esa inclinación, ¿no? a verse amistosamente con un grupo terrorista, inclusive reconocido por muchas naciones como España, como Francia. Pero aquí quiero decir algo que fue importante, que pasó en no más de 2 años. Argentina, como bien decías vos, John, no tengo una inclinación política, pero también entiendo que no podemos ser apolíticos, porque cuando uno tiene que votar, a alguien tiene que votar. Entonces, pero si hay algo que creo y de lo cual tengo un profundo convencimiento, es que Argentina necesita un cambio y de eliminar las políticas del pasado
y proyectarse hacia el futuro, como lo hicieron muchos países, como por ejemplo Inglaterra, Francia, o sin ir más lejos, Israel, que empezó siendo un país socialista, pero luego la innovación les llevó a ser un país libre, de libre intercambio, y hoy es una de las 8 economías más importantes del mundo, el segundo país más innovador del mundo después de los Estados Unidos, un país influencer que vive de su conocimiento. Entonces, a eso apuesto, ¿no? Que espero que la inteligencia le gane al prejuicio ideológico con el que se limitan a las masas. Me fui de tema, hacemos volver. No, pero está muy bien y la verdad que de mí creo que todos los que estamos, todo argentino desea lo mismo, creo, por lo menos el laburante que va día a día, que lo que termina viendo, que viene uno, le cuenta una historia, viene otro, le cuenta otro, y mientras se pelearon entre ellos, nosotros cada vez más pobres. Dejamos de avanzar, ese es el problema. Tal cual. Siempre sentimos que nunca vamos por delante de la historia, siempre vamos atrás de ella. Emiliano Rodríguez, gracias, te quiero agradecer por tu tiempo, te quiero agradecer por todo lo que nos compartiste hoy. Y los invito a todos los que vieron este video que vayan a ver sus redes sociales y que se informen mucho más, porque él va a ampliar mucho más todo esto que lo hemos tratado de resumir. Y yo he tratado de acompañar intelectualmente a una eminencia como él, que entiende tanto, ha leído tanto, ha viajado tanto. Así que bueno, espero haber podido captar todo lo que nos enseñaste y agradecerte de todo corazón por el espacio, por dejarnos entrar en tu casa y charlar de estos temas, querido Emiliano. Un placer, realmente deseo que la audiencia a la cual se pueda afectar, influenciar por este espacio, le genere el deseo de aprender, de estudiar, de no quedarse con opiniones limitadas, de poder leer autores que se contrapongan entre sí y uno sacar una deducción equilibrada, con una mentalidad, ¿no? Como siempre digo, una mentalidad en base al reino de Dios, este reino de reconciliación y restauración que Jesús vino a enseñar. Así que quiero alentarlos a estudiar. Viene un mundo cada vez más competitivo desde el conocimiento, y la gente que va a tener mayor presencia e influencia es la que pueda liderar desde el conocimiento. Y Dios no es patrocinador de la ignorancia. Su sabiduría es inescrutable, así que los quiero animar a que, bueno, de todo lo que hemos conversado, que no se queden con nada de lo que he dicho, que investiguen en la historia y saquen sus propias conclusiones. Así que muchas gracias por este espacio, les dejo un fuerte abrazo. Gracias, Emiliano, hermoso mensaje, hermoso cierre también, porque nos invita a esto, ¿no? A seguir cuestionando y a seguir buscando, a no tener pereza intelectual. Acá les dejo una fotito en las redes sociales. Gracias, yo me quedo charlando un ratito más con él, pero hasta acá nos despedimos nosotros. Como vinimos nos vamos. Gracias por haber estado, compartan el video y que esto no quede solamente en una cosa de entretenimiento, de mirá qué interesante, sino que realmente creemos conciencia. Un abrazo, buena semana, bendiciones.